Hoy nos metemos de lleno en la historia de una institución que estuvo a punto, de verdad, de autodestruirse. Es un relato fascinante de fe, de política y de rebelión que al final cambió por completo el catolicismo en España. Para que nos hagamos una idea, en 1955 la Acción Católica Española era una fuerza descomunal. Hablamos de más de 500.000 de militantes. Su influencia llegaba a todos los rincones del país. Vamos, era un pilar clave del laicado católico. Pero avanzamos en el tiempo, hasta 1990, y el panorama es desolador. La organización es literalmente una sombra de lo que fue. Los miembros, menos de 30.000. O sea, una caída de más del 90%. Impresionante. Pues no fue una sola cosa, fue algo mucho más profundo, una especie de guerra civil ideológica que estalló dentro de sus propias filas. Para entender este declive tan brutal, tenemos que ver qué fuerzas chocaron en su interior. Bueno, para entender esta caída, lo primero es saber qué era exactamente esta organización y por qué una crisis así amenazó con llevársela por delante. A ver, la Acción Católica estaba pensada para ser como el brazo organizado de los laicos, ¿no? Su papel era actuar en la sociedad, pero, y esto es clave, siempre bajo la dirección de los obispos. La misión era evangelizar, no meterse en política. Era, por así decirlo, la voz de la Iglesia en el mundo de la calle. La mecha de la crisis se encendió con un desacuerdo de base sobre el propósito mismo de la organización. Eran dos visiones del mundo totalmente opuestas, luchando por el control. Y aquí está el meollo de la cuestión. Es que no hablamos de un pequeño matiz. Son dos misiones incompatibles luchando por el alma de la misma organización. Por un lado, la visión tradicional, la de siempre, la espiritual. Y por otro, una agenda de activismo político que además exigía una autonomía total. Claro, la idea de colaborar con marxistas se convirtió en el punto más caliente y explosivo de todos. Los sectores disidentes lo veían como una herramienta para el cambio social, pero la jerarquía lo consideraba un peligro mortal para la fe. Su miedo era que la agenda política terminara por devorar por completo la misión religiosa. Esta frase es tremenda porque ilustra a la perfección los peores miedos de la jerarquía. Y lo mejor es que lo dice sin pelos en la lengua el propio líder del Partido Comunista. Venía a decir que esa colaboración era una calle de un solo sentido. Los católicos eran los que cambiaban de bando y no al revés. Pero ojo, que este conflicto no se quedó en debates internos. No. Pronto estalló en una rebelión abierta. Y todo empezó con un único y explosivo editorial en una revista para jóvenes. Es que fue cuestión de un mes. En un solo mes, una revista juvenil desafió abiertamente a toda la cúpula de obispos españoles. Como es lógico, esto provocó una respuesta fulminante. Fue, una declaración de guerra en toda regla. Esta frase del editorial demuestra hasta qué punto se había alejado la facción disidente. Es que estaban adoptando el lenguaje y los conceptos marxistas como si fueran suyos. Hablar del profetismo de Marx en una publicación católica, eso era cruzar una línea roja que la jerarquía no iba a tolerar. Y la rebelión de Signo fue solo el comienzo, la punta del iceberg. El conflicto acabó por destrozar la unidad de la organización y la llevó inevitablemente a su fragmentación. Así que, la clave de todo esto no es solo que la institución se hiciera más pequeña, es que se partió, se fracturó. Sus ramas más activas y potentes, las que trabajaban con obreros y estudiantes, rompieron la disciplina y se fueron por su cuenta. Y claro, eso creó una herida que nunca llegó a sanar del todo. Esta gráfica es que habla por sí sola. Esta caída en picado del número de miembros es la representación visual de las consecuencias devastadoras de décadas de peleas internas. Es literalmente la imagen de un gigante desmoronándose. Después de décadas de crisis, los líderes se encontraron, contemplando las ruinas y preguntándose qué se podía reconstruir, si es que quedaba algo por salvar. Esta valoración tan sombría del máximo responsable de los obispos españoles en el 82 es una admisión total del colapso. Ya no se hablaba de una simple crisis, ¿no? Era una aniquilación que obligaba a replantearse todo desde la base, desde cero. La verdad es que la historia de la Acción Católica Española sirve como un caso de estudio potentísimo y nos deja en el aire una pregunta fundamental sobre la recuperación y la renovación, válida para cualquier organización que pierde el rumbo y se olvida de por qué nació en primer lugar.